Si hubiera sido posible verla como estamos haciendo nosotros, desde lo alto de un mágico helicóptero temporal, probablemente la Roma imperial habría tenido este aspecto a ojos de sus emperadores. Estamos a principios del siglo II después de Cristo. El emperador es el gran Trajano. El esplendor arquitectónico de Roma ha alcanzado sus más altas cotas. El imperio se halla en el momento culminante de su expansión. El nombre de Roma domina todo el mundo conocido en aquel entonces. La cuenca del Mediterráneo, la actual Europa, tanto occidental como oriental, las costas africanas y el Oriente Medio hasta el Mar Caspio. Su cultura, su idioma y su tecnología han transformado tierras primitivas en cultas y ricas colonias. La ciudad cuenta casi con 1,5 millones de habitantes y la embellecen centenares de templos y de magníficos monumentos. Una red de 9 acueductos la abastece con más de 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Ese agua alimenta numerosas termas capaces de albergar a más de 1.000 personas al mismo tiempo. Estamos descendiendo hacia el corazón de la ciudad, es decir, el panorama que todos los turistas admiran desde las terrazas del Capitolio, el Foro Romano. Un área célebre y fascinante que la inclemente obra del tiempo ha degradado y descolorido, pero que en esa época debía de ser de un resplandor asombroso. Aquí se desarrollaba gran parte de la vida pública. En la curia el Senado emanaba las leyes. En las basílicas los tribunales administraban justicia. En los grandes templos se honraban a los dioses. En los anfiteatros se desahogaban las ansias y las tensiones. En las bibliotecas se conservaba y difundía la primera gran cultura de la historia. Parecerá extraño, pero en esta zona de la Roma antigua, a pocos pasos del Palacio Imperial y donde se desempeñaban las principales funciones públicas del Estado, los romanos también venían a jugar. Por ejemplo, aquí, junto a este imponente edificio, la Basílica Julia, mandada construir por el gran César. El término basílica no debe confundirnos. En realidad, las basílicas romanas no tenían nada que ver con las grandes iglesias cristianas posteriores. Eran solamente monumentales edificios destinados sobre todo a tareas públicas como las transacciones económicas y especialmente a la administración de justicia. Y justo en el interior de la Basílica Julia se celebraban pleitos que atraían mucho al pueblo, siempre en busca de noticias picantes y escandalosas. El pueblo romano, pese a ser tan civilizado, era extraordinariamente pendenciero y nunca había suficientes aulas de tribunal. Las pausas entre una audiencia y otra eran muchas y largas, así que, para matar el tiempo, habían sido grabados sobre las gradas tableros y modelos de juegos diversos que es posible admirar todavía. Pero venid, la entrada es libre. La basílica tenía dimensiones imponentes. Con una anchura de 80 metros estaba dividida en 5 naves y, según las costumbres de la época, no tenía paredes en 3 de sus 4 lados. Daba directamente al exterior. Aquí desempeñaba su tarea el Tribunal de los Centumviros y, gracias a varias cortinas y tabiques, podía albergar nada menos que a 4 tribunales al mismo tiempo. Como decíamos, las audiencias eran públicas y especialmente cuando en ellas estaban involucrados personajes famosos, el pueblo se apiñaba para verlos, con tanto gentío y confusión que podemos fácilmente imaginárnoslo. Hemos visto que esta zona de Roma era tal vez la más concurrida y caótica de la ciudad. Sin embargo, a pocos pasos de aquí había un lugar donde ningún romano habría entrado jamás: el Templo de Vesta.
Las vestales, 6 doncellas escogidas desde niñas entre las familias patricias, eran las componentes del único colegio sacerdotal femenino romano, cuya fundación se remonta a los orígenes de la ciudad. Parece que incluso Rea Silvia, la mítica madre de Rómulo y Remo, había sido una vestal de familia real. Su función era la de mantener perennemente encendido el fuego sagrado, conservado en el interior de un pequeño templo dedicado a la diosa Vesta. El templo estaba formado por un podio de mármol de casi 15 metros de diámetro, en cuyo centro estaba la naos, rodeada de columnas corintias. Las vestales debían ejercer sus funciones durante 30 años y estaban sometidas al voto de castidad, bajo pena de muerte. Como contrapartida gozaban de importantes medios financieros y de inmenso prestigio. Se les reservaba puestos de honor en los espectáculos y tumbas ubicadas en el interior de la ciudad. La tradición les reservaba, incluso, el conceder el perdón a un condenado a muerte que se hubiese topado con una de ellas por la calle. Se alojaban en un gran edificio adyacente al templo, construido alrededor de un gran atrio. Se trataba de un gran jardín rectangular que estaba rodeado por un vasto pórtico de columnas. Bajo el pórtico estaban ubicadas las estatuas de las vestales máximas, es decir, las decanas del colegio. A su alrededor surgían los cuartos, la cocina y numerosos baños dotados de calefacción, un área evidentemente lujosa respecto a la austeridad de nuestros conventos. Junto a la clásica zona del Foro Romano, empezaron a surgir otros foros a partir del siglo I a.C., por voluntad de algunos grandes personajes de la época. Estos se desarrollaron según un determinado plan urbanístico que trataba de crear centros de interés común, donde el pueblo pudiera participar en la vida pública. De manera que eran lugares muy codiciados por los potentes de la época, que veían en ellos la posibilidad de manifestar y celebrar al máximo su poder, por lo que no dudaban en gastar cuantiosas cifras. Se dice que el foro construido por César le costó al dictador una cifra exorbitante, casi 600 millones de sestercios. También Augusto quiso edificar un foro. El proyecto, es más, nació de una promesa hecha muchos años antes, en vísperas de la batalla de Filipos, en la que murieron Bruto y Casio, los asesinos de César. El foro de Augusto fue inaugurado en el año 2 a.C. No es tan majestuoso como el que más tarde construyó Trajano, pero estaba dominado por un espléndido templo dedicado a Marte Ultor, es decir, Vengador. El foro era la sede de los sacerdotes de Marte, que aquí celebraban varios ritos, y también era utilizado por los senadores para guardar sus bienes en cajas fuertes que para tal propósito en él se guardaban. Todo el conjunto nació como centro de representación destinado a glorificar al emperador. Aquí se reunía el Senado para las declaraciones de guerra y de paz, y sobre su altar los gobernadores realizaban sacrificios antes de partir con destino a las provincias. Aquí además se erigían las estatuas de los generales vencedores, mientras que las cariátides simbolizaban las naciones sometidas. Las dimensiones del templo eran notables, como demuestran los restos que aún se conservan de 3 de las 8 enormes columnas corintias, de más de 15 metros de altura. Sin embargo, tendremos que esperar otro siglo para haber realizado junto al foro de Augusto el más imponente y espectacular de los foros romanos, el de Trajano. Cuando el gran emperador decidió edificar un monumento que empañara la grandiosidad de los precedentes, el primer problema fue encontrar el espacio adecuado. Haciendo gala de su férreo carácter, Trajano no dudó en mandar derribar una colina, la que separaba el Capitolio del Quirinal. La obra fue inmensa,
considerando que el nivel de la colina aplanada, reportado por una inscripción en su base, corresponde a la altura de la célebre columna que se yergue aún hoy sobre los restos del foro, 30 metros. El foro de Trajano, concebido de forma que se asemejara a un campamento militar romano, fue construido en torno a una inmensa plaza de 300 metros de largo por 185 de ancho. Por su aspecto imponente, se volvió de inmediato uno de los principales centros administrativos de la ciudad. El elemento más bello del foro es la célebre columna llamada también Trajana, tal vez el monumento romano mejor conservado de todos los que hemos heredado. Su finalidad era la de conservar los restos del gran emperador en una urna de oro y difundir sus hazañas. En su interior es hueca. Por una escalera de caracol se llega hasta la cima, antes ocupada por una efigie de Trajano y hoy adornada con una estatua de San Pedro. La columna está completamente envuelta por un friso en relieve de más de 200 metros de longitud, a lo largo del cual se puede observar una extraordinaria representación de escenas de las dos guerras combatidas victoriosamente por Trajano contra los dacios, un tenaz pueblo que habitaba en la actual Rumanía. Se trata de un verdadero film de mármol, como la definió el escritor Italo Calvino, una obra maestra de la escultura de todos los tiempos que nos permite revivir, como en un maravilloso film antiguo, las diferentes fases de la campaña. Originariamente la columna estaba rodeada por una serie de edificios, un templo dedicado a Trajano y dos bibliotecas de cuyas ventanas era posible admirar más de cerca las escenas historiadas. Pero el edificio más importante del foro era la Basílica Ulpia, obra del gran arquitecto Apolodoro de Damasco. La basílica era la más grande de Roma, medía de hecho 170 por 60 metros. Su interior era realmente grandioso. Estaba dividido en 5 naves, adornadas por filas de columnas de granito y mármol cipollino. En lo alto, un gran friso representaba victorias sacrificando toros o adornando candelabros con guirnaldas, mientras que el pavimento estaba compuesto por mármoles de varios colores que formaban figuras geométricas. Tampoco esta basílica tenía una función religiosa. Las ceremonias religiosas públicas en la Roma pagana se celebraban habitualmente al aire libre. Edificios como este eran lugares de reunión y representación, destinados sobre todo a albergar funciones judiciales, pero también ceremonias de otro tipo, como la destinada a la manumisión de los esclavos, es decir, su liberación, que se desarrollaba en un área adyacente a la basílica. La última basílica que visitaremos es la más famosa de las que han llegado hasta nuestros días. Esta vez también estamos ante un edificio grandioso, iniciado en los primeros años del IV siglo por un desafortunado emperador romano, Magencio, a cuyo nombre estará ligada durante siglos la fama del edificio. Pero fue Constantino, quien lo había destituido después de la batalla de Ponte Milvio en el año 312, quien lo completó soberbiamente. Este edificio, surgido en la Vía Sacra, entre el Foro Romano y el Coliseo, cubría un área de 100 metros por 65, más o menos las dimensiones de un campo de fútbol. 2 entradas permitían acceder a su interior. La monumental daba a la Vía Sacra y consistía en un solemne pórtico, adornado por 4 grandes columnas de pórfido que se alzaban sobre una escalinata.
nave central tenía más de 30 metros de altura y estaba cubierta por 3 inmensas bóvedas esquifadas apoyadas sobre columnas de casi 15 metros. El lado norte de la nave concluía en un ábside, en el cual se abrían hornacinas para estatuas encuadradas por columnitas apoyadas sobre repisas esculpidas. En el ábside de la nave central había una colosal estatua sedente de Constantino que con sus 13 metros de altura da una idea de cuáles debían ser las dimensiones del edificio. El interior se completaba con 2 alas laterales, cada una compuesta por 3 áreas cubiertas por poderosas bóvedas de cañón decoradas con casetones. El pavimento estaba decorado con bellísimos mármoles coloreados, mientras que en 2 hileras paralelas se abrían enormes ventanas que permitían la iluminación del ambiente. Como otros grandes monumentos romanos, la inmensa masa del edificio se convirtió entre la Edad Media y el Renacimiento en una de las canteras de material de construcción más saqueadas de la antigua Roma. Hasta la última de esas columnas fue saqueada en 1613 por el Papa Pablo V, quien la depositó en la plaza de Santa María la Mayor, donde sigue en pie en la actualidad. ¡Ey, se ha hecho tarde! Es hora de subir al Palatino. Hoy hemos sido invitados nada menos que por el emperador y, como ya sabes, no hay que hacerle esperar. El anfiteatro Flavio, construido por obra del emperador Vespasiano e inaugurado en el año 80 después de Cristo por su hijo, Tito, era el centro de la ciudad y estaba destinado a transformarse, por su aspecto imponente, en el símbolo de la grandeza de Roma. Para edificarlo sirvieron 100.000 metros cúbicos de travertino, una caravana de más de 200 carretas al día que durante 5 años iban y venían de las lejanas canteras de Tívoli. Y sus constructores lograron completar la ciclópea obra en solo 8 años. Para que el monumento resultara magnífico no se escatimó en gastos. El anillo exterior tiene más de 50 metros de altura y está constelado por centenares de arcos, cada uno de los cuales estaba adornado con una estatua. El cuidado estético de los desconocidos arquitectos que lo concibieron se notaba, inclusive, por los diversos estilos en que eran elaborados los capiteles de las semicolumnas que cerraban los arcos de los 3 primeros pisos. Estilizado dórico el primero, elegante jónico el segundo y refinado corintio el tercero. Pero ha llegado el momento de entrar. El espectáculo está por comenzar.
El interior era verdaderamente grandioso, a la altura de su fama. Las dimensiones son excepcionales si tenemos en cuenta la época de su realización. Es de forma oval y el diámetro mayor de la elipse mide 188 metros contra los 156 del menor. Las bóvedas de las escalinatas estaban pintadas con oro y púrpura, los pasillos enlosados con mármol y decorados con innumerables mosaicos, las paredes divisorias incluso engarzadas con piedras preciosas. El anfiteatro podía albergar más de 50.000 espectadores sentados, los cuales, en caso de emergencia, podían salir al exterior en poquísimos minutos. La inmensa cavea estaba dividida en 4 filas de gradas, todas cuidadosamente numeradas y subdivididas por categorías sociales. Un detalle curioso es que las mujeres ocupaban la parte más alta de las graderías, tal vez para evitar lo más posible una promiscuidad que podía generar graves desórdenes. A pesar de sus dimensiones, la visión era perfecta desde todas las hileras de asientos. Una gran red protegía a los espectadores de eventuales ataques de las fieras. Todo el anfiteatro estaba cubierto en los días de sol por un inmenso velarium que garantizaba sombra y fresco a todos los espectadores. Su despliegue requería un esfuerzo grandioso y su dinámica está rodeada de gran misterio. Probablemente un gran anillo metálico era alzado gracias a centenares de cuerdas que tenían su eje sobre astas puestas en la parte superior del último piso. Sobre este se desplegaban las grandes velas de tela, con una grandiosa operación colectiva efectuada por más de 1000 expertos marineros de la flota imperial de Miseno. Y mientras los espectadores se acaloraban, excitándose con las hazañas de los célebres gladiadores, bajo el inmenso pavimento de madera cubierto con arena que formaba el ruedo, un dramático y frenético mundo subterráneo organizaba el próximo espectáculo. En los subterráneos del anfiteatro, en efecto, centenares de animales de las especies más variadas eran trasladados y empujados hacia la salida de la arena a través de ingeniosos resbaladeros y montacargas. Y no se trataba de animales pacíficos, si se tiene en cuenta que además de los clásicos leones, combatieron en la arena elefantes, osos, toros e incluso avestruces y cocodrilos. Lo que los romanos en cambio nunca vieron fue el martirio de los cristianos, que pese a lo que sostiene la tradición, parece que en esta arena nunca fueron sacrificados. Lo fueron en cambio miles de gladiadores, pero se trataba de verdaderos profesionales de la guerra y de la muerte, que a menudo se volvían famosos ídolos para las multitudes y eran celosamente protegidos por sus entrenadores, para los cuales podían resultar verdaderas minas de oro. Con el recuerdo de estos hombres, fuertes y resignados a su destino, dejamos el momento de historia que hemos revivido. Un momento que pertenece a lejanos recuerdos, pero al cual todos los hombres de nuestra civilización seguramente le debemos algo.